Capítulo 2. Narcos en 4 patas. Los caballos de paso fino sirven para pagar deudas y lavar el dinero del narcotráfico. Todo narco tiene siempre las mejores mujeres, los más lujosos carros y un costoso caballo de paso fino. Eso va paralelo, los caballos y el narcotráfico. Estos animales son el nuevo símbolo de la mafia. Cocaína, cocaína. El nombre del juego es cocaína. El caballo siempre ha sido como el símbolo de la mafia. Por décadas, narcotraficantes han venido utilizando con gran impunidad el negocio de adquisición de caballos para lavar dinero. John Jairo Velázquez, alias Popeye, por años se desempeñó como uno de los hombres de más alta confianza del narcotraficante más peligroso y cruel de la historia, Pablo Escobar. Desde la cárcel de Cómbita, en el departamento Boyacá, en Colombia, habló con Soy TV. Pero, ¿quién es John Jairo Velázquez? Pues yo vengo por todos los delitos del cartel de Medellín, terrorismo, secuestro, toda clase de delitos del Código de Procedimiento Penal colombiano. Y actualmente estoy pagando narcotráfico porque me hicieron un montaje el DAS, un grupo de inteligencia policial de Colombia que es corrupto totalmente. Me hizo un montaje para extraditarme a los Estados Unidos. Gloria a Dios, la droga llegó a Holanda, los holandeses no me pidieron y estoy pagando actualmente esto en Colombia, pero ya salgo en 12 meses en libertad. Yo me sometí con Pablo Emilio Escobar Gaviria en el año 1991, en junio. Nos prometió el Estado colombiano de que entregáramos la dinamita, que desarmáramos nuestros grupos de sicarios, porque ya habíamos vencido el Estado colombiano porque lo obligamos a hacer la constituyente del 91. Nosotros tumbamos la extradición de la Constitución Nacional de colombiano hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Nos prometieron 7 años y no nos cumplieron. Popeye fue un criminal al servicio de la mafia. Escalé dentro del cartel de Medellín, hice unos operativos grandísimos, secuestré presidentes, matamos gente, el procurador de la República de Colombia en ejercicio lo matamos. Iniciamos una guerra con la Policía Nacional porque ellos llegaron a la ciudad de Medellín a matar a los jóvenes en la esquina pensando que todos los jóvenes de la esquina en los barrios populares de Medellín eran sicarios de Pablo. Arrancamos una guerra con la policía y matamos 540 policías, herimos a 800 y 1000 desertados de la institución. Yo realmente pues fui mano derecha de Pablo Emilio Escobar Gaviria, me hice porque siempre me escondía con él en las caletas, iba a operar a Miami, operaba en Bogotá, operaba en Cali, donde él tenía una guerra con el cartel de Cali, yo operaba allá, operábamos en Bogotá. Pues fui muy fuerte dentro del cartel de Medellín. Este sicario del capo Escobar conoció cómo el negocio de los caballos de paso le produjo jugosos dividendos al cartel de Medellín, dirigido por su abatido patrón, Pablo Escobar. Los Ochoas vienen de una familia de caballistas, porque el papá de ellos, un patriarca, creo que el señor es caleño, ese es Fabio Ochoa, el papá, porque hay Fabio Ochoa papá y Fabio Ochoa Vázquez, hijo, que es el que está preso en los Estados Unidos. El papá era caballista y venía con una cosa, pero una cosa pequeña. Cuando ya los hijos entran en el narcotráfico, le meten a las caballerizas del papá, le meten el veneno del narcotráfico. Siempre los caballos han ido de la mano del narcotráfico, porque eso lo han traído, lo han regado en la mafia, es la familia Ochoa. Es algo para lavar dinero el narcotráfico. Lo lavan de la siguiente forma: tierras compradas, le voy a hacer el ABC. Tierras compradas con dinero del narcotráfico, grandes extensiones de tierras compradas en Medellín, en el oriente antioqueño. Ellos tienen una hacienda muy grande en la vereda San Félix, yendo para San Pedro en Antioquia, en Amagá en Antioquia, en Bolombolo, Antioquia. Grandes extensiones de tierra, que eso vale dinero por toneladas. Esas extensiones de tierra las llenan de cientos de yeguas, yeguerizos, y ya vienen unos caballos de paso fino colombiano para esos vientres, que son costosísimos, caballos de 2-3 millones de dólares. Toda esa operación va cubierta detrás de asociaciones de caballistas legales, como Azocaba y Aldecilla, que son caballitos de $30.000, de 20.000, que es lo que manejan los ricos en Colombia, pero los ricos de cuna y los caballí y los finqueros. Pero ya viene la operación del narcotráfico. Estas cientos de yeguerizos son engendrados por estos caballos que son costosísimos y se exportan las pajillas, el semen de los caballos, para legalizar dinero que se saca de las baldosas del narcotráfico para ya legalizarlo como si fuera una industria legal, que es lo que hacen los Ochoas hoy en día. Los Ochoas pagaron la defensa de Fabio Ochoa, hijo, en los Estados Unidos con dinero del narcotráfico.
Sacaron de esos caballos, el único que puede comprar un caballo en Colombia, o en México, o en Puerto Rico, o en Miami, un narcotraficante, un caballo de 2 o 3 millones de dólares. La defensa de Fabio Ochoa es que fue pagada con dinero del narcotráfico. Es un negocio de narcotraficantes para narcotraficantes. Es una operación grandísima de lavado de dinero, grandísima. La periodista colombiana Astrid Legarda, quien es una de las historiadoras de la vida criminal de Escobar, también tiene su versión de este flagelo. Para nadie es un secreto que durante décadas los narcotraficantes han utilizado el mercado negro de los caballos de paso fino colombiano y de otros animales para lavar dinero. Quizá en otras oportunidades no había sido tan evidente como en los últimos 20 años, por decirlo así. Los carteles como el cartel de Medellín, con Pablo Escobar, con Gonzalo Rodríguez Gacha, los Ochoa, fueron amantes de caballos de paso fino. Y los carteles del norte del Valle, después los paramilitares, los guerrilleros de la FARC, ha habido comandantes que les encanta, a pesar de su ideología comunista, les encanta tener caballos de paso fino. ¿Por qué razón? Porque los caballos les dan estatus, un estatus social. Ellos se sienten poderosos. Lo primero que hace un narcotraficante es, cuando tiene dinero, consigue la mujer más hermosa, una reina de belleza, una modelo, el carro más lujoso y un caballo de paso fino. Además de darle estatus, les sirve para pagar deudas y también les sirve para lavar dinero en grandes cantidades, mandándolos a otros países y vendiendo los sementales, vendiendo las pajillas de estos grandes, que son grandes caballos que se convierten en campeones en el mundo y luego hacen un negocio vendiendo las pajillas a otros clientes o a otros países del mundo. Entonces, de esta manera el dinero va de un lado para otro. La DEA ha confirmado que miembros del cartel de Medellín llevaron a cabo operaciones de lavado de dinero dentro de los Estados Unidos, específicamente desde el estado de la Florida en los años 70. Ya los Ochoa, una familia que estaba envuelta en el narcotráfico de Colombia, vivían aquí al norte de la Florida. Ellos tenían su rancho con unas casas multimillonarias, con pistas de aterrizaje, y esta gente se dedicaron, ellos eran fanáticos de los caballos de paso fino. Esta gente compraron las mejores razas de caballos en aquella época. Me recuerdo que compraron los mejores caballos del ex presidente de la República Dominicana, dictador Trujillo, y ellos compraron unos caballos de la familia Cautiño en Puerto Rico, compraron unos caballos en España, compraron los mejores caballos que habían en Inglaterra. Todos estos caballos empezaron a desarrollar la raza y hoy por hoy entiendo de que la raza de caballos de paso fino, la mejor está en Colombia, y es por el desarrollo de esa raza que comenzó con los Ochoa a finales de los años 70. El temido Escobar buscó diferentes maneras de lavar dinero. Por eso hizo su hacienda Nápoles, donde llevó hipopótamos, rinocerontes, animales de todo el mundo, de África los mandó a traer, y hizo su imperio, su zoológico en la hacienda Nápoles, que todo el mundo conoce. También trajo caballos de paso fino, le encantaban y tenía sus caballerizas. Por medio de eso también lavó mucho dinero. Y uno de su hermano, Roberto Escobar, alias El Osito, tenía el caballo en su época más valioso del mundo. Los perseguidos por Pablo Escobar, enemigos de Pablo Escobar, que era un grupo de narcotraficantes y sicarios y gente de varios carteles que se unieron en contra de Pablo Escobar, se les llamó los Pepes. Ellos, cuando ya estaban en la guerra frontal contra Pablo Escobar, lo que hicieron fue ir contra los bienes, hacerle atentados a sus edificios, quemar sus casas. Cogieron el caballo Terremoto, que era campeón nacional, lo castraron sin anestesia y lo botaron en plena vía pública y mataron al chalán. Pero, ¿cuánto costó el caballo Terremoto, propiedad del hermano de Escobar? Por lo menos unos 2-3 millones de dólares. En su época, estamos hablando de hace 20 años. Roberto manejaba una operación de narcotráfico. Y él era caballista, inclusive él emocionalmente lo afectó mucho, porque un bandido no se afecta con eso. A Pablo Escobar, cuando los Pepe le volaron un edificio, el otro día yo vi que doña Tata llegó a decirle que le han robado unos Miró y unos Dalí. Y el patrón le dijo, no le pare bola a eso, el mayor Dalí suyo es Manuela y Juan Pablo, los hijos.
El patrón no le paraba nada, en cambio a Roberto cuando le cogieron un caballo de reproductor, uno de los caballos más importantes de Colombia, que era Terremoto, lo cogieron y lo castraron y lo dejaron amarrar en un rompo y eso lo afectó emocionalmente a él. Él no es del talante del patrón, pero él tampoco salía a las calles a dar plomo, pero él sí manejaba la operación y estaba al lado de su hermano y era de mucha importancia. Los narcotraficantes no solo heredan las propiedades entre sí, sino las mujeres y los caballos. Por supuesto, ese es un negocio de nunca acabar, porque acuérdate que los narcotraficantes cuando los matan, los extraditan, suben los subalternos. Los nuevos lugartenientes van subiendo y van heredando todo el negocio, todo el emporio, no solo en las rutas del narcotráfico, sino las propiedades. Son botines de guerra cuando ellos entran en conflicto o cuando ya no está el jefe, los trabajadores se quedan con las propiedades y entre esas propiedades, en algunas ocasiones hasta las mujeres también pasan de manos de un narcotraficante a otro. Y no solo las mujeres, sino los caballos. Y estos caballos al final quedan en la intemperie, porque no hay quien los siga subsistiendo y se mueren o se dañan, porque son caballos muy finos, de 1 hasta 5 millones de dólares. El caballo siempre ha sido como el símbolo de la mafia. Cuando se fundan los extraditables en el año 1984 en la hacienda Rinconada, estábamos llenos de caballos por todas partes, yeguas y caballos. Estos narcos en 4 patas muy pronto dejarían de cabalgar. La amenaza de extradición estaba cerca. Jorge Luis Ochoa Vázquez, estamos en esta finca de ellos, entonces estamos en la fiesta, habían mariachis, había fiesta, todos relajados, cayó la extradición. En Colombia no había ni un proceso contra los extraditables porque todo el que le abrió un proceso a Pablo Escobar al mexicano lo matábamos, porque cuando no existía la fiscalía y no quedan los jueces. Nosotros estamos ahí cuando don Guillermo Cano, cuando el Estado colombiano, por vía administrativa, el Ejecutivo, reimplanta la extradición. Dice, extraditaremos nacionales colombianos a Estados Unidos por vía administrativa, sin tener en cuenta la Corte, directo, pin. Entonces don Guillermo Cano, como si hubiera estado en la fiesta, escribe un titular en su periódico, una editorial, dice, se le aguó la fiesta a los mafiosos. Y era verdad, porque cuando se reimplanta la extradición, las niñas se ponen el sostén, fuera músicos, sale todo el mundo de la piscina, todo el mundo con los fusiles, ojo a las garitas, ojo todo el mundo, que esto, porque como ya teníamos extradición nos podía caer la policía. Con la extradición de los capos, el destino de los caballos era incierto. Cuando nosotros entramos en guerra, que se fundan los Pepes en el año 92, Jorge Luis Ochoa Vázquez espera que acaben con nosotros. Y también le estaban tirando a ellos, pero como ellos no tienen brazo armado, entonces ellos esconden la familia. Cuando matan a Pablo Emilio Escobar Gaviria, porque él está detenido en la cárcel de Itagüí, cuando matan a Pablo Emilio Escobar Gaviria, el 2 de diciembre del año 1993, Jorge Luis Ochoa Vázquez va donde Carlos Castaño Gil y Fidel Castaño Gil, que eran los jefes de los Pepes, y les dice que no, que eso era una cosa de Pablo, que ellos son unos santos, que ellos orinan agua bendita, ¿sí me entiende? Y le dan $3 millones. Y le entregan unos caballos de paso fino que querían los Pepes, le entregan unos caballos de paso fino. Ahora llegando a la actualidad, el negocio de los caballos de paso se extiende hasta los países árabes. Hay caballos árabes que han traído. Entonces, los caballos se pueden ir rotando por varios países. En Centroamérica, por ejemplo, se ha visto también el negocio. En México, el negocio es grande. Tenemos dos situaciones. En los caballos, el negocio de los caballos lícito y el negocio ilícito. Los caballistas o los que tienen su negocio lo hacen lícitamente, como vender ganado, vender caballos. Y el negocio ilícito ya va en los carteles que compran un caballo que les gusta e invierten su dinero. Pero todo eso se hace disfrazado porque es un negocio subterráneo, ¿entiendes? No solo de los caballos, sino de otras propiedades o de otros animales. Y tal parece que así ocurre en Venezuela, país que ha sido desertificado por la Casa Blanca por su precaria lucha en contra de las drogas. Es por ello que estos narcos en 4 patas no tardaron en cabalgar hasta el país suramericano a fin de utilizar el negocio de los caballos para lavar su dinero.
John Jairo Velázquez compartió prisión con el narcotraficante Wally Maclet, un ciudadano venezolano sometido a juicio en su país bajo cargos de tráfico de cocaína. Maclet reveló, además, que no ha sido difícil a los capos colombianos penetrar en los territorios vecinos. Inclusive generales venezolanos están adquiriendo grandes cantidades de caballos colombianos de paso fino. Eso me dijo a mí Wally Maclet, que estuvo preso conmigo acá, que él es el que estaba hablando sobre todo el proceso de narcotráfico de los generales venezolanos. Están exportando a través de terceros, exportan a Venezuela, de ahí exportan a otros países. Se estaba llevando mucho caballo de Colombia que llega, porque él tenía fincas y él era un ganadero, porque inclusive en una finca de él fue que encontraron la droga por la que él está enredado. Que estaba llegando mucho caballo de Colombia, y pasarlos de Colombia es mucho más fácil porque los pasan allí en la frontera por Cúcuta, los pasan ahí en un camión. Ellos les piden unas inyecciones que tienen que colocar y lo pasan de una. En México se practican procedimientos simultáneos con estos caballos. Al regreso, conocerá de los establos de los Zetas. El caballo siempre ha sido como el símbolo de la mafia. En México, el pasado 13 de junio fueron arrestados por la justicia norteamericana 7 integrantes del cartel mexicano de los Zetas, una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, extorsión, secuestro y terrorismo. 14 miembros de la organización criminal fueron encausados por lavar dinero por medio de la crianza de costosos caballos de carrera. Esto ocurrió en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas. Esa fue una investigación encubierta utilizando agentes encubiertos de la FBI y otros métodos investigativos que llevó cierto tiempo. El asesoramiento financiero recibido por la cúpula del cartel de los Zetas les indicó que era un método efectivo y muy eficiente y fácil para invertir sus ganancias ilícitas en los Estados Unidos. Por suerte para nosotros, tuvimos información que fue recibida por la FBI y otras agencias y logramos, utilizando un método investigativo de agentes encubiertos, penetrar a la organización y supuestamente ayudarlo con estas inversiones, etc. Después de una larga investigación resultó en el encauzamiento judicial por un número de cargos de lavado de activos, tráfico de drogas, etcétera, de 14 personas, primordialmente ciudadanos mexicanos y miembros del cartel de los Zetas, incluyendo, como tú te referiste, al hermano del jefe de ese cartel. Más de 400 millones de dólares han ido a parar a las arcas de los capos que ostentan estos equinos. Grandes sumas de dinero alertaron a las instituciones bancarias en Estados Unidos. Siguiendo las regulaciones establecidas aquí en los Estados Unidos, fue quien se comunicó con las autoridades federales y avisó de los depósitos que se estaban haciendo en estas cuentas de esta compañía. Había una cuenta de cheques y había una cuenta corporativa donde esta gente estaba haciendo estos grandes depósitos de grandes cantidades de cash. En Estados Unidos hay unas regulaciones donde cualquier persona que deposita $10,000 o más en cash, el banco está obligado a llenar una forma. Se llama un CTR, que es un Currency Transaction Report, y ese informe se envía a una unidad, agencia en Washington que se llama FinCEN, que es el Financial Center, donde ellos van haciendo un estudio de esos depósitos en estas cuentas. Y así es como se detecta todas estas transacciones electrónicas que estos individuos hacen, transferencias de dinero de una cuenta a otra, de un banco a otro, de un banco doméstico aquí en los Estados Unidos hacia un banco en Europa o otro banco fuera de aquí del país. Todas estas transacciones son observadas por el gobierno de los Estados Unidos.
El narcotráfico es la industria criminal más poderosa del planeta. 500.000 millones de dólares ha generado este flagelo en la economía mundial. Los capos deciden quién vive y quién muere. En México, en los últimos años, han sido asesinadas más de 45.000 personas. Las autoridades de este país han incautado a los carteles de la droga más de 6.000 millones en bienes. Pero los caballos, al igual que las armas de fuego, siguen siendo un símbolo de la mafia y una herramienta para delinquir. En la última cumbre de los países miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, se debatió el tema de legalizar el consumo de drogas. Aunque no hubo conclusiones, la propuesta sigue abierta. Nos preguntamos, ¿estamos cerca de vender nuestra alma al diablo?